Bien, continuamos con nuestra serie Espejos del Evangelio y hoy vamos a seguir hablando de las bienaventuranzas, las beatitudes en inglés, ¿verdad? Se dice, las bienaventuranzas. Y la semana pasada no nos dio tiempo de cubrir todo lo que queríamos y esta semana por lo menos vamos a cubrir 2 o 3 bienaventuranzas porque muchos yo sé que queremos salir a las 10 de la mañana para acompañar a algunos de nuestros hijos. Muy bien. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Leamos ahí en Mateo capítulo 5 y vamos a recordar las bienaventuranzas. Vamos a recordar el pasaje del versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Esa es la primera bienaventuranza que estudiamos la semana pasada, ¿sí? Luego decíamos, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos, el versículo 5, los humildes o los mansos, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos o los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Amén. La semana pasada hablábamos que estas bienaventuranzas no son 8 personas diferentes. No son 8 personas distintas que unos tienen algunas cualidades y otros tienen otras virtudes. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo es, aquellos que pertenecen a mi reino, aquellos que quieren llamarme Señor, aquellos que quieren caminar conmigo, deben vivir de esta manera. Y decíamos la semana pasada, es una contracultura, porque el mundo nos dice que los poderosos son los admirados, que los que nunca están tristes, los que siempre tienen cómo gozar la vida, esos son los que son verdaderamente dichosos. Y obviamente en nuestra cultura de hoy, con un Instagram, ¿verdad? Donde nosotros miramos a personalidades, a individuos que nos presentan un estilo de vida que pareciera que es el envidiable, el que todos quisiéramos. Pero nos damos cuenta al final que la vida cristiana es una contracultura donde los pobres en espíritu son los que son llamados bendecidos o dichosos. Aquellos que hemos llegado, decíamos el domingo pasado, a reconocer que no somos nada sin Cristo, que estamos vacíos sin Él, que nada nos puede llenar, sino solo Cristo en su plenitud. En esta contracultura que nosotros estamos viviendo y enseñando en esta iglesia, son bienaventurados los que lloran, los que se pueden quebrantar, los que pueden sufrir por causa aún del pecado. Y estos son bienaventurados porque recibirán consolación. Y hoy estudiamos acerca de esta tercera bienaventuranza que está en el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Este es un reino que no valora lo mismo que este mundo valora.
Es un reino donde los valores están al revés de lo que el mundo enseña. Y en este reino, los mansos son los que son bendecidos. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta ser mansos? ¿Cuál es nuestra naturaleza humana? Nuestra naturaleza humana es explotar. Nuestra naturaleza humana es exigir nuestros derechos. ¿Cuántos hemos exigido nuestros derechos? ¿A cuántos nos cae mal que nos violenten nuestros derechos? Algunos de nosotros somos extremadamente delicados. No se nos puede decir mucho, no se nos puede reclamar y no se nos puede quitar ni siquiera 10 minutos del cheque, porque entonces nosotros vamos a reclamar con toda nuestra fuerza. En un partido de fútbol, algunos de nosotros somos extremados, ¿verdad? Yo estoy casi por optar de o ir con un tapabocas y un tape encima a los partidos de meta, o mejor ya no ir. Porque a veces me pongo a gritarle a los árbitros. Porque me cae mal que se roben los partidos y que hagan cosas que no son correctas. Pero en este reino, y hoy va a ser una prueba para mí de seguro ir, pero en este reino, los mansos no se comportan así. Los mansos no le gritan al árbitro, árbitro vendido. No le gritamos así. Y yo sé que no es fácil, aunque pareciera divertido eso, pero realmente la mansedumbre se define, escuchen bien, la mansedumbre se define como poder bajo control. Cuando uno es manso, aunque tiene la posibilidad de devolver el mal por mal, aunque uno tiene la posibilidad de vengarse, aunque uno tiene la posibilidad de hacerle lo mismo a la otra persona que nos hizo, decidimos no hacerlo. Más adelante vamos a ver cómo el Señor habla sobre la ley. Porque si a nosotros nos hacen una, ¿qué decimos nosotros? No nos hacen otra, ¿verdad? Si a nosotros nos quita alguien el derecho de vía y más adelante lo encontramos y le podemos estropear su paso, ¿cuántos hemos hecho eso? ¿Y cómo nos sentimos? ¿No? ¿Ah? Siendo honesto, nuestra naturaleza humana, Dani, ¿cuál es? ¿Me las pagó? Me las pagó, hermanos. Miren, hermanos, ¿de qué se va a tratar toda esta serie? Esta serie se trata cómo viven los cristianos verdaderamente. O sea, cómo debemos ser nosotros. O sea, en el fútbol es igual. Me pegaste una patada, espérate. Nos vemos afuera. Ese es el modelo de nosotros. Ese es el modelo de nosotros. Y Jesús dice, si alguien te pega en la mejilla, ¿qué tenemos que hacer? Eso se refiere al apellido nada más, dicen. No, nunca quiso decir eso el Señor. No, hermanos, bienaventurados los mansos. Los mansos son los que tienen la capacidad de controlar su carácter. Y aunque tienen la posibilidad de devolver el daño, deciden no hacerlo. La Biblia menciona a dos personas como mansos, ambos con un gran poder, obviamente uno con un poder superior. El primero, Jesús, manso, humilde de corazón, un siervo. Y el otro,
Moisés. Y Moisés, un hombre que caminó con Dios, que aprendió obediencia también, y fue llamado manso porque aun cuando tenía la posibilidad de hacer cosas, ustedes recuerdan ese pasaje cuando el pueblo se está portando mal y el Señor le dice a Moisés, los voy a destruir. Y la reacción de él no es la de un hombre iracundo como nosotros, sino que él pide misericordia. ¿Cuántos de nosotros esta mañana reconocemos que necesitamos crecer en mansedumbre? ¿Cómo llego a la mansedumbre? ¿Cómo llego a la mansedumbre? A ver, aprendo a callarme. En las muchas palabras no falta el pecado. Si yo quiero ser manso, debo aprender a callarme. Muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos arrepentido de cosas que hemos dicho? Yo le he dicho cosas a mi familia, le he dicho cosas a Ana, que está aquí enfrente de mí, que sencillamente, si yo me hubiera quedado callado, no le hubiera hecho un daño. Entonces, aprendo a ser manso cuando veo a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo en el momento de mayor tensión de su ministerio? La palabra del Señor dice, enmudeció, no abrió su boca. Si nosotros queremos aprender a ser mansos, tenemos que guardar silencio. Otra vez, no es el modelo de este mundo. El modelo de este mundo es no te quedes callado. Decile sus 4. Ya es tiempo que te escuche. Ya es tiempo que le digas sus verdades. No te dejes. Entonces, si nosotros vamos a seguir el ejemplo del maestro, tenemos que aprender a callarnos. Si queremos ser mansos, nosotros también tenemos que comprender que la autoridad o el poder que se nos ha dado es para construir la vida de otros y no para destruir. Hay muchas personas que cuando llegan a una posición de autoridad o de jefe, se vuelven terribles. ¿Se han fijado? No entienden que están puestos en esa posición para generar vida. Los mansos, cuando llegan a una posición de jefes, cuando llegan a una posición de cierto poder, lo que hacen es facilitarle la vida a los demás y construir en la vida de ellos, en lugar de tomar ventaja de esa posición. Bienaventurados los que son mansos. Y hay otras cosas que yo quiero decir esta mañana que está en el Salmo 37. Vayamos al Salmo 37 y vamos a leer un poco hoy ahí. A veces en la iglesia no leemos mucho por el tiempo, pero este Salmo, porque a veces nosotros nos hacemos la pregunta, sobre todo viviendo en Honduras, hey, ¿qué tengo que hacer yo para prosperar? Porque eso de heredar la tierra muchas veces lo entendemos como ¿qué tengo que hacer yo para poder vivir una vida en abundancia o plenitud en esta tierra? Y miramos alrededor de nosotros a políticos y empresarios que pareciera que lo tienen todo. Y hay veces que nosotros decimos, pero si yo estoy sirviendo a Dios, si yo estoy tratando de ser fiel, ¿por qué yo no puedo tener todo eso? Miren, este Salmo 37 a mí me ha abierto los ojos. Leámoslo juntos, leámoslo juntos. Miren lo que dice. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias. Porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz, ¿qué dice? El bien. Establécete en la tierra
y mantente como fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros. ¿A cuántos a veces nos irrita el éxito de otros? ¿A cuántos a veces nos duele cuando vemos a alguien en un mejor carro que el de nosotros? ¿A cuántos nos molesta cuando alguien vive en una mejor casa y nosotros decimos, ¿y yo cuándo? Versículo 8. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán, ¿qué dice? La tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir, por más que los busques no los encontrarás, pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Y si ustedes siguen leyendo todo ese salmo, a nosotros nos da una gran enseñanza de cómo debemos de vivir nosotros. Porque es fácil, sobre todo en nuestra cultura, decir, ¿y de qué sirve ser cristiano? Hay gente que a mí me ha dicho, ¿y de qué me sirve portarme bien si no tengo lo que necesito? Pero el modelo de Dios es diferente. El modelo es, no envidies a los que se portan mal. Más bien, procura ser fiel y vas a heredar la tierra. Cuatro cosas que podemos aplicar en el tema de la mansedumbre para los que están escribiendo. En primer lugar, elegimos no lastimar aunque podamos hacerlo. Elegimos no lastimar aunque podamos hacerlo. Número 2, pasamos por alto las provocaciones. Si vamos a ser mansos, tenemos que aprender a que las provocaciones de la gente nos pasen por alto. Cuando la gente nos quiere irritar, y aún hay amigos cercanos que nos dicen, no te dejes de fulano, ponelo en su lugar. Ya es tiempo que aprenda. Los mansos dicen, no, yo no soy el juez de nadie. Los mansos dicen, yo no soy el que hace la venganza. La palabra de Dios dice claramente, mía es la venganza, dice el Señor. Además, los mansos aprendemos a esperar en la justicia de Dios. Ustedes saben que todo lo que pasa en esta tierra está siendo medido. Y de repente algunos de nosotros estamos pasando por ciertas circunstancias de injusticia en nuestra vida. Pero ¿saben qué? Aquí la palabra del Señor en el Salmo 37 dice, esperar en la justicia de Dios es lo que hacemos los mansos. Va a llegar un momento. Va a llegar un momento. Y saben que cuando hemos experimentado a Cristo de una manera real, aun cuando nosotros, Jorge, vemos que esa persona que se portó mal con nosotros ahora está pasando por un tiempo difícil donde pareciera que está pagando aquello que nos hizo, si somos cristianos, ni siquiera nos vamos a alegrar. Vamos a orar por misericordia por esa persona. Eso es lo que hacemos los que queremos ser discípulos de Jesús. Esperamos en la justicia de Dios. Y aun cuando esa justicia llega, nosotros no nos alegramos por el dolor que esa persona que está siendo de repente disciplinada por Dios está pasando. Pero oramos por esa persona y le decimos, Señor, por favor, ten misericordia. Además, nunca pagamos mal por mal. Hay personas en su vida, hay personas en mi vida
que de manera consciente, decidida, nos han hecho daño. El modelo de un discípulo de Jesús es ir y pagar con bien ese daño. Les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio esta mañana. Por un momento, piensen quiénes son personas que les han hecho daño. Puede ser una lista pequeña para algunos, para otros puede ser una lista grande. ¿Ya identificaron a esa persona? Y le hace sos vos, le dice. Decida esta semana hacerle un bien a esa persona. Sorprenda a esa persona haciéndole un bien. Mándele unas torrejas. Mándele un detalle. Haga algo. Ore por esa persona. Hace algunos meses atrás, yo estaba teniendo un problema con alguien. Y yo estaba continuamente hablando de mi experiencia con esa persona. Y cuando uno habla de la experiencia negativa con una persona, es bien difícil no llegar a hablar mal de esa persona, ¿verdad? Como que la frontera es bien delgada. Entre que yo cuento mi experiencia negativa, también le tiro palabras de juicio y le tiro piedras a esa persona. Eso es lo que nos ocurre como seres humanos. Porque la ira de nosotros los hombres no obra la justicia de Dios. Entonces, yo estaba luchando con esto por meses. Hasta que un amigo en mayo de este año me dijo, porque él me escuchó y eso es lo que hace un amigo que es discípulo de uno. Perdón, que es discípulo de Jesús y que es amigo de uno. Lo confronta. Y él me confrontó porque él estuvo acá, me escuchó, yo le expresé la situación y él percibió en mis palabras que yo estaba lastimado y que estaba de una u otra manera hablando mal de esa persona. Y me dio un consejo que ya se los he dicho a algunos de ustedes, pero hoy se lo voy a decir una vez más. Me dijo, Cristian, no volvás a mencionar el nombre de esa persona si ese día no has orado por él. No volvás a contar tu historia, no volvás a contar la situación con esa persona si ese día no has orado por él. Miren, hermanos, santo remedio. Santo remedio. Eso tenemos que hacer. Decidimos no pagar mal por mal, pero decidimos hacerle bien a aquellos que nos han lastimado. Muy bien. La cuarta bienaventuranza, miremosla ahí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Necesitamos desarrollar el hambre por la justicia de Dios en esta tierra. Isaías 55, 1 y 2. Miren qué hermoso lo dice. Venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? El Señor está esperando que nosotros anhelemos la justicia de Él, que desarrollemos un apetito por la justicia.
Nuestro anhelo como iglesia es que de ustedes salgan iniciativas, ministerios, que ustedes desarrollen ideas que traigan justicia a esta tierra. Cuando hablamos de justicia, hambre por justicia, es que nosotros como iglesia no nos vamos a encerrar aquí, sino que allá afuera, en el mundo, vamos a traer justicia. Los grandes avivamientos de Dios del pasado estuvieron ligados a la justicia social también. Por eso nos encanta que Misión Identidad esté con nosotros aquí, porque ustedes están haciendo algo que es la justicia social de Dios en esta tierra. Traer la justicia a niños que están en una situación de riesgo. Hay una organización en Tegucigalpa de unos amigos que su trabajo es buscarle sus papeles de identidad a jóvenes que han crecido en orfanatos, que ni siquiera tienen un nombre legal y un apellido legal. Eso es justicia. Entonces, somos llamados a traer la justicia de Dios a esta tierra. La quinta bienaventuranza dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Así dice, ¿verdad? Hermanos, muchas veces nuestra actitud es de condena hacia los demás. La iglesia del Señor se ha caracterizado muchas veces no por amor y compasión, sino por un juicio permanente contra la gente. Nosotros queremos ser una iglesia donde la gente llegue tal y como son. No importa si vienen lastimados por el pecado, lastimados por el pasado, si vienen luchando con adicciones, si vienen con problemas de matrimonio. Queremos ser una iglesia de misericordia. Amén. ¿Cuántos hemos recibido la misericordia del Señor? Cuando nosotros vamos entendiendo estas bienaventuranzas, entendemos que están ligadas. Porque dice bienaventurados los mansos. Pero es que alguien que es manso es alguien que ha entendido la misericordia del Señor. Yo sé lo que yo era antes. Yo sé dónde vivía antes. Yo sé cuáles eran las intenciones de mi corazón antes de que Cristo me hiciera libre. Y sé lo difícil que es vivir una vida cristiana. Entonces tengo compasión. ¿Me entienden? Bienaventurados aquellos que tienen misericordia por otros, porque la palabra nos da una promesa, porque serán tratados con misericordia también. Versículo 8. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa? Como discípulos de Jesús, tenemos que quitar de nosotros toda cosa, toda actitud, todo hábito, todo ídolo que hemos puesto en lugar de nuestro Dios en nuestro corazón. Bienaventurados los limpios, los puros de corazón. Significa aquellos que han tomado la decisión de decir, por amor a mi Señor, yo no voy a contaminar mi vida. Y es tan fácil contaminarnos hoy en día. Es tan fácil contaminarnos con ideas de éxito al estilo del mundo. Es tan fácil contaminarnos nuestros ojos, nuestros sentidos, con todo lo que está a nuestro alrededor. Pero iglesia, solo los de corazón puro van a poder ver a Dios.
Hay veces que no sentimos a Dios. Hemos pasado quizás etapas en nuestra vida donde oramos y no percibimos la presencia de Dios. Leemos la palabra y no la entendemos. Pareciera que estamos leyendo el periódico. Pero muchas veces eso viene de que hemos dejado que nuestro corazón se contamine. ¿Y qué pasa? No podemos ver a Dios. Bienaventurados los que guardan su corazón. La palabra nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. La vida espiritual de nosotros depende de la pureza de nuestro corazón. Si nosotros nos movemos en círculos o en actividades que contaminan nuestro corazón, hermanos, hermanas, no vamos a poder ver al Señor. No lo vamos a poder ver. Además dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Somos llamados a reconciliar a los hombres, a ser un puente para que las familias se puedan unir nuevamente. Bienaventurados los que tienen la capacidad de en una situación de conflicto, en lugar de echarle más leña al fuego, poder traer a las personas a una reconciliación. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los conflictos de la vida, ya sean personales o de otras personas a nuestro alrededor? Muestra si somos discípulos de Jesús o no. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? De traer paz. De traer paz. Cuando hay un problema con nosotros mismos, y esta es otra lista, ¿cuántos de nosotros quizás en este momento tenemos un conflicto con una persona? Y hemos de repente elegido ignorar ese conflicto. Pero si somos discípulos, tenemos que traer a esa persona, ir donde esa persona y decir, resolvamos esto, porque hemos sido llamados a paz. ¿Cómo nos conoce la gente a nosotros? Como personas que traemos reconciliación, mediación, o personas que inmediatamente nos ponemos en un bando y le tiramos a la otra persona en conflicto. Si queremos ser llamados hijos de Dios, tenemos que ser pacificadores. Y luego al final, las bienaventuranzas terminan de una manera que de repente uno no la esperaría. Porque pareciera que si hacemos todas estas cosas, la vida nos va a sonreír, ¿verdad? Si nosotros somos mansos, si somos humildes, si somos personas que mostramos misericordia, si somos personas que mostramos la paz, pareciera que nuestras vidas entonces van a ser color de rosas. Pero termina la bienaventuranza en el versículo 9 diciendo, dichosos los en el versículo 10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo voy a ser llamado bienaventurado, pero voy a ser perseguido? Al mundo le estorba el tipo de comportamiento que el Señor está pidiendo que nosotros tengamos. Al mundo le estorba. Al mundo le irrita ver a personas misericordiosas. Al mundo le irrita personas que quieran cuidar su corazón para Dios. No se asombren de que si ustedes toman la decisión de decir, yo ya no voy a participar en estas actividades, los que eran sus amigos ahora los ataquen.
Yo sé que algunos de ustedes, sus amigos, le dicen, ya no pareces hombre vos. ¿Qué te pasa? Si está bueno que vayas a la iglesia, pero tenés que hacer tus cosas también. No te preocupes, si Dios te entiende. Vamos a ser perseguidos cuando nosotros vivimos bajo estos valores del reino. Vamos a ser perseguidos. Vamos a perder oportunidades. Vamos a perder posiciones. Nos van a dejar de último cuando nosotros nos queremos comportar como dice Cristo que tenemos que comportarnos. Pero nosotros tenemos la promesa que los últimos van a ser primeros. Entonces, vamos a ser perseguidos. Y por eso alguien escribió por ahí, si no estás siendo perseguido en tu vida, posiblemente algo no está funcionando en tu fe. Si toda la gente a nuestro alrededor se lleva bien con nosotros, no es que vamos a buscar enemigos de gratis, pero nos tenemos que preocupar, porque nos ha metido la idea, el mundo nos ha metido la idea y se ha metido en la iglesia de que tenemos que ser iglesias amigables. Tenemos que ser iglesias que amamos. Pero muchas veces ser amigable para alguna gente significa dejar que los valores cristianos se vayan aguando, se vayan diluyendo y entonces ya no vivimos la vida. Los siguientes mensajes que vamos a ver en esta serie son mensajes retadores. Y tenemos que elegir obedecer o seguir viviendo a nuestra manera. Pero un discípulo obedece. Un discípulo obedece. No hay negociación. Estas características de estas personas que de verdad quieren seguir al Señor son las características de nosotros. Necesitamos esto en nuestra vida. Yo necesito ser pobre en espíritu. Diga conmigo, necesito ser pobre en espíritu. Si lo cree, dígalo una vez más, necesito ser pobre en espíritu. Necesito llorar. Necesito ser humilde. Necesito tener hambre de justicia. Necesito ser compasivo. Necesito tener un corazón limpio. Necesito trabajar por la paz. Y necesito ser perseguido. Todavía vivimos en una etapa del cristianismo en Honduras donde algunas cosas no las estamos viviendo como en otros países, pero vienen para acá. En Estados Unidos, si un pastor habla sobre ciertos temas, puede ser requerido, ¿verdad? Si un pastor se niega a atender ciertas situaciones, puede ser requerido por la ley. Y nosotros vamos a llegar a ese tiempo. Y ahí nosotros vamos a saber si somos discípulos también en esos momentos, cuando seamos perseguidos. Ahorita quizás eso va a ocurrir en 50 años, quizás eso puede ocurrir en 1 año o en 10, no sé cuándo. Pero vamos a ser perseguidos. La persecución es necesaria. Y luego el versículo 12, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Cuántos esperan esa recompensa? No vivimos para este mundo,
No vivimos para este mundo. Aquí no vale la pena. Aquí solo andamos de pasada. Solo somos peregrinos. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. De verdad, ¿cuántos creen que viene una recompensa? Pero de verdad, hermanos. Así también persiguieron a los profetas que los procedieron a ustedes. Que el Señor nos ayude a ser esta persona. A ser esta persona. Y poder mostrarle al mundo que Jesús de verdad nos ha cambiado. Es a través del testimonio de nosotros que la gente va a creer. Es cuando nos miren llorar quebrantados por el pecado. Es cuando nos miren tener hambre por la justicia. Es cuando nos miren ser compasivos con alguien que no se lo merecía. Que la gente va a creer. Nuestra familia, alguna gente le ha dicho a Linda, yo no sé cómo ustedes se pueden llevar. Hay gente que le ha dicho a Ana, yo no sé cómo ustedes pueden comer en la misma mesa. Pero es que ese es el evangelio, ¿verdad? Es locura para los que no creen. Si vamos a seguirlo a Él, no podemos hacer lo que nosotros querramos. Tenemos que hacer lo que Él dice que hagamos en su palabra. A lo largo de esta serie, a lo largo de todas estas semanas, vamos a ser confrontados con realidades que nosotros hemos elegido quizás otra versión. Pero el Señor nos va a decir, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Si quieren ser mis verdaderos discípulos. Oramos. Queremos seguirte, Señor. Nuestra fe no tiene que ser complicada, es bien sencilla, porque tu palabra nos dice cómo es. Señor, aquí estamos, un grupo de tus discípulos diciéndote, queremos seguirte y obedecerte. No queremos vivir a nuestra manera. No queremos vivir por sentimientos. No queremos vivir bajo los valores de este mundo. Queremos seguirte a ti y tus enseñanzas. Durante estas semanas, danos la gracia de conocerte a través de tu palabra y a entender que somos bienaventurados, Señor, cuando nos parecemos a ti. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén.